tardes. Expreso mi más sentido agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, magistrado Ricardo Sodi, al director general de la Escuela Judicial, quienes amablemente me han conferido la responsabilidad de estar el día de hoy aquí con ustedes. Pues bien, mi nombre es Verónica Hernández Alcántara. En este momento me desempeño como directora de certificación, capacitación y extensión en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. El día de hoy tenemos la misión de abordar el vínculo o la relación que se establece entre la comunicación asertiva y esta cómo influye o se relaciona con el conflicto y específicamente por cuanto hace a la materia de mediación. Me voy a permitir compartir con ustedes unas diapositivas que sirvan como un soporte visual para ir desarrollando este tema que sin duda, les adelanto, va a ser súper interesante y de verdad que sirve como aplicación práctica del día con día. Me permito compartir esta presentación y comenzamos. Pues bien, la relación entre la comunicación asertiva y el conflicto en materia de mediación. Les hacía referencia acerca de mi presentación. Bueno, pues este es el cargo que desempeño dentro de nuestra institución. Y bueno, pues la pregunta obligada. Vamos a partir por qué son esos medios alternos de solución de conflictos. Estos medios alternos de solución de conflictos o medios adecuados de solución de controversias son procedimientos extrajudiciales que tienen como objetivo fundamental resolver aquellos conflictos, controversias o desavenencias que se suscitan entre dos o más personas que persiguen un interés diverso o personas entre las cuales media un litigio. Bien, aquí me voy a detener un poquito. Fíjense que por regla general, no me van a dejar mentir para quienes más o menos son o andan en la misma tónica que su servidora respecto de su formación como abogada, que a nosotros en la universidad nos enseñaron a partir del conflicto. Es decir, el litigio calificado como un conflicto de intereses donde la pretensión de las partes se encuentra totalmente opuesta. Cada una de ellas manifiesta sus pretensiones y se resisten recíprocamente. Entonces, generalmente, en estos conflictos en los cuales, bueno, pues nosotros estuvimos inmersos prácticamente toda la carrera, lo primero a lo cual nos llamaban nuestros profesores, nuestras profesoras, era pues que ante cualquier desaveniencia habría que tocar las puertas del Poder Judicial para que un tercero ajeno al conflicto viniera a manifestar quién tenía la razón, quiénes tenían la razón, quién era el ganador y quién era el perdedor. Y bueno, pues así crecimos, bélicos, combativos, y bueno, pues así nos manejaron prácticamente esta dinámica de conflicto y de estira, afloja, y hay siempre un ganador, siempre hay un perdedor. Pues bien, en este sentido, me permito compartir a ustedes que cuando surge esta alternativa o esta otra forma a través de la cual nosotros podemos resolver los conflictos, en este caso estaríamos hablando de los medios alternos, fíjense nada más cómo a través de una persona ajena al conflicto como tal, al litigio al cual estoy haciendo referencia, esa tercera persona viene, ¿sí?, a escuchar a las partes que se presentan ante ella para que a su vez puedan manifestar todo aquello que estimen está lesionando sus intereses, sus pretensiones se han visto pues mermadas, lastimadas, vejadas, y bueno, este personaje, este tercero, va a venir a facilitar esa comunicación y por eso hago referencia en particular el día de hoy a la comunicación, ¿ok? En este sentido, esta comunicación no es una comunicación común. Voy a hacer especial énfasis a algunos elementos que por su naturaleza son vitales en la función que desempeñamos. En este sentido, si me permiten, sigo compartiendo algunas láminas para que nos puedan servir de referente. Pues bien,
Si me permiten hacer referencia al siguiente pues, supuesto que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido con base en en la incorporación de los medios alternos de solución de controversias como un derecho humano, bueno, pues hace referencia a esta garantía que el Estado mexicano debe otorgar a estos particulares, todos los ciudadanos, para que podamos resolver estos conflictos sin necesidad de que vayamos y toquemos las puertas del Poder Judicial, sin que tomemos como puerta de primera entrada, de inicio, de referente y como única salvación, poner en movimiento el órgano jurisdiccional. ¿Ok? En este sentido, considera que las partes finalmente son las dueñas del propio conflicto o litigio y se encuentran en posibilidad de decidir de una forma más adecuada, más cercana, más terrenal, la solución a ese conflicto a través de un catálogo inmenso de posibilidades. En este sentido, bueno, pues estos medios alternos de solución de controversias nos permiten una solución de conflicto de una manera más eficaz, más eficiente, más clara, y donde fíjense nada más que de pronto ciertas palabras que pudieran sonar un tanto cuanto más de temas de desarrollo humano, ¿sí? Como la cultura de paz, del perdón, de la restauración, de las relaciones sociales, pues no debemos perder de vista que finalmente el derecho, como una ciencia social, viene a relacionar a esas personas a través de las cuales se crearon las normas que son precisamente destinadas para ellas, o sea, para las personas. El centro de imputación normativa son las personas. En este sentido, no tendría por qué encontrarse desvinculado el que de pronto, ¿no?, que hiciéramos especial énfasis a elementos que parecieran ser un tanto cuanto más, pues, de temas de soft law o qué sé yo, y que a lo mejor pudiéramos considerarlos ajenos. Y bueno, pues si me permiten un poquito más adelante, vamos a ir precisando algunos elementos que nos pudieran brindar un poco de más luz al respecto. Pues bien, fíjense que dentro del proceso que se lleva a cabo dentro de los centros de mediación, nosotros vamos a encontrar una serie de principios que se van a privilegiar dentro de la solución de las controversias. Aquí, de manera pacífica, de manera voluntaria, ágil, flexible, confidencial, vamos a privilegiar una serie de principios. Las personas llegan de manera voluntaria. El trato que reciben debe ser imparcial. Se debe guardar confidencialidad de todos y cada uno de los elementos que cada una de las partes aporte ante el mediador respecto del conflicto que les aqueja. Tratarlos con equidad, la flexibilidad dentro del mismo procedimiento que se lleva a cabo, la legalidad, respetando, por supuesto, aquello que sí se puede mediar. Habrá situaciones pues que no hay margen de maniobra, ¿verdad? Y que sí tenemos que tocar al órgano jurisdiccional, pero aquello en virtud de lo cual nosotros podamos intervenir, claro que estamos en la mejor disposición. Un principio de honestidad, la neutralidad, la economía e inmediatez que pareciera ser que van como sinónimos, bueno, economía, porque obviamente se reducen en demasía los costos. Inmediatez porque las partes están directamente frente al mediador o mediadora, quienes están participando de manera eficaz, eficiente, para que su conflicto sea solucionado. La accesibilidad, por supuesto, y la informalidad, dado que el tratamiento o el desarrollo o la ejecución de este procedimiento de mediación, pues es infinitamente más cercano, cálido, sencillo y accesible para todos. Bueno, entonces, además de que hemos manifestado que la institución de los medios alternos de solución de controversias es como tal, es una institución, es un sistema, es un derecho humano, ¿qué más pueden ser los MASC? Creo que me voy a escuchar un poco parcial, un poco, digamos que idealista, pero fíjense que leí un libro que me gustó mucho, que hacía referencia a que los medios alternos de solución de controversias también eran una especie de arte. ¿Y por qué arte? Bueno, pues porque decía, bueno, es prácticamente como si en el mismo momento en el cual está gestionándose el cómo solucionar o cómo poder
coadyuvar con las partes para que puedan encontrar la solución a su conflicto, bueno, pues esa mística, ¿no?, en la cual se ven envueltos, esa forma particular de cómo ir abordando todos y cada una de esas aristas, pues bueno, nos convierte a todos quienes intervienen en artistas, de cómo encontrar la solución idónea, ideal, eficaz y eficiente para que puedan solucionar su conflicto. Ojo, he hecho especial énfasis en solucionar, no quien tiene la razón, solucionar. Y esto es lo que no necesariamente hace una sentencia cuando lo pronuncia un juzgador. ¿Ok? Entonces, les hacía referencia a que a lo mejor sí me escucho súper idealista de decir que es un arte, pero también me atrevería a decir que es una ciencia. Tiene una serie de principios, valores, normas, sustentos, bases, etcétera, que obviamente lo incorporan como una ciencia. Y un poco aquí me gustaría hacer referencia a aquella época de 1822, de una obra muy emblemática de Augusto Comte, por aquella época, que era la física social y que después se convirtió en la sociología. Fue uno de los primeros atrevidos, ¿sí?, que abordó a las ciencias sociales haciendo referencia a, pues, un poco, fíjense, teniendo la osadía, ¿no?, de que en aquella época lo que se privilegiaba eran las ciencias exactas. Entonces, todo lo que fuera o lo que estuviera relacionado con la astronomía, física, matemática, química, etcétera, etcétera, que pudiéramos explicar de una manera, pues, tal cual, basado en la ciencia y con resultados exactos, pues era calificado como tal. Y todo lo demás, o sea, olviden que las ciencias sociales como tal, como las conocemos en la actualidad, fueran consideradas por aquella época. Entonces, esta persona se atreve, ¿sí?, a decir, así como existe, ¿sí?, una ciencia que se ocupa de los números, debe existir algo que se ocupe de cómo sanar a una sociedad que está en conflicto o que viene saliendo de un conflicto o que está próxima a un conflicto. Debe existir algo, debe existir una ciencia, debe existir una serie de principios, una metodología especial para la misma. Y entonces, pues este precursor de las ciencias sociales como tal, de la física social, luego sociología, pues abraza todas las demás y entre ellas obviamente el derecho. Entonces, no necesariamente porque en una ciencia social no se pueda reproducir exactamente en un laboratorio, ¿sí?, pues quiere decir que carece de ese atributo de científico. Afortunadamente, bueno, lo hemos superado, pero bueno, un poquito haciendo referencia a aquellos esbozos de la ciencia social como tal. Y pues bueno, sí, claro, que el abordar a los medios alternos de solución de controversias es una ciencia. Y también fíjense que hay un conjunto de condiciones, de presupuestos, de consecuencias. Y aquí, pues bueno, voy a vincular o enlazar con la siguiente diapositiva, si me lo permiten, para reforzar este elemento, pues, visual que sin duda refuerza lo que estamos analizando. Entonces, les hacía referencia, es un arte. No sé, esa imagen a mí me recuerda un impresionismo de Van Gogh, ¿no? Y es mi favorito. Es una ciencia y les hice referencia a lo que de pronto pasaba por allá por 1822. Y por supuesto que es un conjunto de causas, consecuencias o condiciones. Entonces, fíjense nada más cómo estos medios alternos de solución de controversias van a buscar una relación desde la comunicación asertiva, cómo se vinculan con el conflicto y a su vez, pues bueno, pues para dónde nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es que pueden abonar para que nosotros comprendamos el fondo y que no nada más lo comprendamos, sino que lo privilegiemos y que llevemos a la práctica? En este sentido, recordemos que el tema de la comunicación nos va a ir guiando para estudiar las maneras en virtud de las cuales los seres humanos nos vamos relacionando unos con otros. Mediante el intercambio de mensajes, a través de ellos usamos distintos elementos con una variedad de contextos, de escenarios y las consecuencias que derivan de estas transacciones. Entonces, la comunicación para el área de mediación fundamentalmente es una herramienta básica, ¿ok? Nada más que ojo,
aquí voy a hacer referencia a algo muy particular. ¿Cómo es que expresamos esa comunicación? ¿Sí? Y esa comunicación donde vinculamos una serie de emociones, ¿de qué manera las interrelacionamos? Y obviamente tendría que ser fundamentalmente sin ofensas, ¿ok? Aquí me voy a detener un poquito. Fíjense, en materia de mediación, específicamente porque es el tema que nos ocupa, siempre vamos a tener, ¿sí? Por regla general, una persona que manifiesta una serie de quereres, una serie de pretensiones, ¿ok? Donde recuerden que cuando nosotros manifestamos nuestro dicho, ¿sí? Cuando nosotros expresamos lo que pretendemos que la otra persona escuche, no necesariamente nosotros nos escuchamos. Se escucha rarísimo, ¿verdad? Perdón por lo reiterativo. No nos escuchamos. Y si no nos escuchamos, ¿ustedes creen que el receptor de nuestro mensaje lo va a captar tal cual nosotros lo hacemos? Fíjense que hay una palabra en hebreo. Fíjense, esta nos queda perfecto a propósito de la época que estamos próximos a celebrar, Día de Muertos. Y esta palabra se relacionaba mucho con lo que manejaban los magos, ¿sí? Magas, y era el abracadabra. Abracadabra es una palabra en hebreo que significa va a ser exactamente como lo digo. Fíjense nada más. Entonces, lo que sale de nuestra boca lo manifestamos. Lo que sale a través de nuestras palabras, en el mejor de los casos, ¿verdad? Sería lo ideal que se manifestara de una manera clara, limpia, sin que lastimemos a alguien, sin que le causemos estragos, sin que lastimemos a nuestra persona y por consecuencia a los demás. Seguramente ustedes habrán escuchado un adagio popular por ahí que dice que lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿sí? Un poco en el sentido de que en el momento en el cual nosotros cuidamos nuestras palabras, en el momento en el cual nosotros somos cautelosos con las mismas, que enfatizamos que éstas sean dulces, fíjense que les tengo que compartir algo. Soy profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, desde hace 21 años. Y suelo pedirles a mis alumnos y alumnas que, así con su manita en el corazón, me hagan una serie de juramentos. Uno de ellos, para mí, es vital. Y pasan los años y de pronto me encuentran y me dicen, Miss, ¿te acuerdas que me decías que me pusiera la manita en el corazón para que te jurara muchas cosas? Bueno, este es uno de los juramentos más importantes. Y les pido, júrenme que todo lo que salga de su boca sea muy dulce. Seamos cuidadosos en la medida en la cual seamos conscientes de ello, por supuesto. Que aquello que salga de nuestra boca sea muy dulce. Porque, ¿qué creen? Esas palabras que pronunciamos, algún día nos las vamos a tener que tragar. Y qué mejor que aquello que nos traguemos esté dulce y que no sea algo que nos lastime, que nos violente, que nos cause estragos. Entonces, fíjense aquí cuán importante es el tema de la comunicación. Y no nada más es la comunicación verbal así tal cual, ¿sí? Sino en la medida en la cual hay coherencia, fíjense, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago. En la medida en la cual, ¿sí? Nosotros nos relacionamos para con los demás también, no nada más de lo que sale en sonido de nuestra voz, el sonido de nuestra voz, la modulación de la misma, sino cómo nuestro cuerpo acompaña esa voz, ¿sí? Cómo es que nos relacionamos a través de esa voz. En este sentido, en este procedimiento de mediación, es vital el tema de la comunicación. Cuando nosotros escuchamos a las partes que manifiestan su sentir, ¿sí? Esa comunicación, cuando nosotros hacemos referencia a que sea asertiva, pues hacemos referencia fundamentalmente a que sea clara, precisa, limpia, lo más fluida que se pueda, siempre y cuando no nos lastimemos a nosotros mismos y a los demás, aunado a que somos responsables a lo que sale de
boca, corroborar que la otra parte comprende lo mismo que yo estoy pretendiendo transmitir. Seguramente ustedes habrán escuchado esa frase que a veces es hasta lapidaria, ¿no? Pues yo dije lo que dije y si tú entendiste otra cosa, ese es tu problema, no el mío. Alguna vez seguramente lo habremos escuchado. ¿No? ¿Qué creen? Claro que es nuestro problema. Todo lo que sale de nuestra boca, nosotros tendríamos, ¿sí? Por sentido común, aunque a veces sea el menos común de los sentidos, preguntar a la otra persona, ¿se comprende lo que quise transmitirte? ¿En qué sentido? Para que nosotros corroboremos que en efecto lo que nosotros le transmitimos a la otra persona lo recibió en el sentido que nosotros pretendemos hacerlo llegar. Porque ¿qué tal que se tergiversa? ¿Sí? ¿Qué tal que yo quise decir una cosa y la otra persona lo considera como una agresión, como una comunicación violenta? Que estoy pretendiendo cambiar a la otra persona, lo estoy pretendiendo invadir o causarle estragos. Y eso pues obviamente que, que va a causar, ¿sí? El efecto totalmente contrario a lo que nosotros deseamos. En este sentido, fíjense que haciendo un poco eco, me permito seguir compartiendo el apoyo visual. Fíjense que en esta comunicación asertiva, yo les hacía referencia hace unos minutos que el centro de imputación normativa es la persona humana. ¿Ok? Es decir, todas las normas fueron creadas por nosotros como personas, físicas, jurídico-colectivas. Entonces, en la medida en la cual nosotros como personas respetamos los derechos propios y ajenos, se genera esa comunicación asertiva. En la medida en la cual nosotros expresamos de manera directa y de manera respetuosa nuestro sentir, por supuesto que así va a ser recibido. Ojo, no, es que aquí también voy a hacer especial énfasis a algo. Seguramente ustedes habrán escuchado eso de que cuando alguien te manifiesta, ¿te puedo decir algo con todo respeto? Generalmente viene una consecuencia de que es sin respeto lo que te van a decir, ¿no? Entonces, generalmente la asertividad va vinculada a manifestar, manifiesto directamente mi sentir y corroborar si la persona está comprendiendo lo que yo deseo transmitirle, ¿ok? Y si podemos evitar eso del con todo respeto, ojalá que lo evitemos, ¿ok? Para no tergiversar. Expresando, bueno, en este caso nuestras necesidades, atendiendo las necesidades, por supuesto, de los demás, expresarnos sin juzgar ni culpar a nadie, que eso cuesta un poco o mucho de trabajo, firmeza y claridad al comunicar y resolver los conflictos de una manera constructiva. Sí, es un reto. Nadie dijo que esto fuera sencillo y que, bueno, pues que nos permitiera a todos y a todas estar en un espacio zen y que todos estuviéramos en orden y en santa paz. No necesariamente. Pero bueno, pues finalmente el reto de nosotros como personas es construir un mejor ser humano del que fuimos ayer. Y si hay cosas que de pronto no son tan claras, tan precisas, tan contundentes, que fluyan, pues bueno, siempre tenemos la oportunidad de hacer un alto en el camino y preguntarnos cómo me fue ayer y qué resultados obtuve, y si no estuvieron adecuados, no fueron los cercanos a lo que yo deseaba, bueno, pues en ese alto en el camino, bueno, pues hacer esa especie de autoevaluación, una especie de autocrítica, no para lastimarnos o flagelarnos o lapidarnos, sino para obviamente ir construyendo a ese ser humano que somos. Finalmente somos personas inacabadas, siempre estamos siendo, ¿sí? Y en ese siempre estamos siendo, nos estamos construyendo. Entonces, esta persona asertiva, pues privilegiaría el ser auténtica, valiente, buscar el bien común, ser compasivo con uno mismo y con los demás, por supuesto, tener dominio sobre, pues, el ego, ajá, amarnos a nosotros mismos y, bueno, trabajar con algo que pareciera ser, bueno, eh, de pronto de esos temas que decimos, ay, ¿es en serio que ese tipo de temas en materia jurídica los manejamos? Pero es en materia jurídica y en todas las materias. Si no tenemos emociones educadas, difícilmente o poco fácil va a ser nuestro camino en esta dinámica. Entonces, o le entramos a esto por las buenas o le entramos a esto por lo poco fácil. ¿Ok? Entonces, fíjense que toda comunicación va a tener aspectos, ¿sí?
de contenido, voy a dejar de compartir un poquito para platicarles esto que me parece interesante. Toda comunicación va a tener siempre una relación de fondo, vamos a llamarle así, de contenido, que es lo que queremos transmitir, y otra que denominamos relacional. Y generalmente la relacional va vinculada con una serie de emociones. Un poco haciendo eco de lo que he sido partícipe por mi estancia en esta área en particular, me he percatado que en esta área permitimos y nos permitimos sentir. Sentir esas emociones que a veces son incómodas, que no son del todo fáciles y que a lo mejor no son políticamente correctas, ¿no? ¿Cómo que tienes miedo? ¿Has escuchado eso? No, uno no puede mostrarse vulnerable. ¿Cómo crees? Todos tenemos que vernos así, súper fuertes, súper combativos, súper bélicos. No, ¿quién dijo? En la medida en la cual nosotros reconocemos que sentimos determinada emoción y la abrazamos, nos permite fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y poder transmitir lo que realmente queremos. ¿Sí? En este sentido, en esta área en particular, cuando hablamos de la mediación, de la conciliación, de la justicia restaurativa, en esa comunicación que establecemos entre las partes, cuando, ustedes no me van a dejar mentir, cuando vemos a una persona que está llorando, prácticamente, o sea, en automático, andamos buscando así como un Kleenex, ¿no? Y le ofrecemos el Kleenex porque es como el primer impulso de, por favor, deja de llorar, porque no sé cómo lidiar con alguien que está llorando. Entonces, por favor, como yo no sé hacerlo, no llores, no llores, no llores, no llores. Estamos en el trabajo. ¿Cómo crees que vas a llorar? ¿Sí? O estamos en el conflicto, no vas a manifestar que eres pusilánime, que no tienes la capacidad de contención, cómo te atreves, y ya ahí no estamos regañando o estamos regañando al otro, ¿no? Pues no, que fluya lo que tenga que fluir. Finalmente, seres humanos con áreas, todas las áreas de oportunidad, unas más, otros menos, pero bueno, todos en el camino. Y entonces aquí fíjense cuán importante es el reconocimiento de esas emociones. De pronto el tema de la tristeza, ¿sí? Que pareciera ser algo así como que, ¿cómo crees que alguien se va a sentir triste? Siéntete bien, ¿no? Ya no estés triste. ¿En serio? ¿Cómo cuando a alguien le duele el estómago no le dices, pues échale ganas? O a alguien le duele la rodilla porque tiene un tema, un trauma en la rodilla, ¿por qué no le dices, no vayas al traumatólogo, échale ganas? Perdón, pero hay cosas que no alcanzan con un échale ganas, ¿no? Y el tema de las emociones que nosotros manejamos en esta comunicación que llevamos en materia de mediación, no alcanza con un échale ganas o simplemente, ay, no te sientas mal, ya siéntate bien. ¿De veras? Suena insensible, porque nosotros damos por hecho, y no me van a dejar mentir, que nosotros damos por hecho que esto que está acá funciona perfecto. Ojalá. Nosotros, si tenemos alguna afectación a nuestra salud, ay, me duele la garganta, hay que ir con el otorrino. Ay, me duele el estómago. Ah, pues el gastroenterólogo. Ay, me duele cualquier afectación y vamos con el especialista, ¿no? Pero rara vez hacemos un alto en el camino para decir, oye, ¿y lo que está acá? Ya me di cuenta que de pronto me prendo del candil de la nada. O de pronto me siento súper down, súper triste. O de pronto veo que es un cambio de emociones o súper arriba, ¿sí? O súper down. Y de pronto, de la nada, me pongo a llorar. Pero pues, ya, échale ganas, todo va a estar bien. No, perdón, no alcanza con un échale ganas. Y entonces, en esa comunicación, a veces, nosotros por tratar de ser empáticos con alguien más, decimos, ah, ya, todo va a estar bien, tranquilo. No, perdón, tampoco va por ahí. En materia de mediación, la comunicación
que realizan las partes entre ellas y con los mediadores, también da pauta para que nosotros les permitamos manifestar lo que sienten, cómo lo sienten, ¿ok? Y en esa manifestación o en ese desahogo, el validar las emociones de las personas es vital. No, no te sientas mal. Ay, no es para tanto. Ay, haces una tempestad de un vaso con agua. Perdón. Y se llama respeto. Las personas que están frente a nosotros, ¿sí? Son como son. Nosotros no podemos cambiarla, sería, sí, irrespetuoso de nuestra parte. Ay, qué linda persona. Ay, pero ojalá que no fuera tan chillona. Ay, qué linda persona, pero como que es muy demasiado dulce y como que tanta dulzura no me cae tan bien. No, así es la persona. Y el amor incondicional radica en ello, en aceptar a esas personas como son. Y en esta comunicación, perdón, si no te gusta cómo es la persona, ¿qué crees? Hay 8.000 millones de seres humanos allá afuera con los cuales te puedes relacionar. Esta persona sí es. El único cambio, o lo único seguro que sí tenemos, es que la única persona sobre la cual podemos incidir para hacer algún cambio, pues es nosotros mismos. Y entonces, ojalá que elijamos ese cambio para aceptar y respetar a nosotros mismos y por consecuencia a los demás, tal cual son. En esa comunicación que le hacía referencia del respeto fundamental que nosotros ejercemos dentro del Centro Estatal de Mediación y en esa comunicación que establecemos con las partes, pues radica fundamentalmente en esa asertividad. No nos vamos a enganchar con lo que ahí sucede. Escucharemos a las partes. Y en este sentido, esa comunicación, pues de pronto, no es del todo limpia o no es del todo objetiva. Me refiero a la que manifiestan las partes, los mediados, así les llamamos, ¿sí? Porque obviamente la parte que toma el uso de la palabra va a manifestar que la otra persona es un tal por cual, hizo, deshizo, no hizo, en fin. Y la otra obviamente pues no se va a quedar tan convencida de que su estima social lo estén ventilando, ¿verdad? Y obviamente pues también se va a manifestar en un sentido a lo mejor no tan pues amoroso, ¿sí? Y en esta manifestación, en nuestra área en particular, tenemos que ir guiando esa comunicación. Y esa comunicación donde nosotros a través de una serie de herramientas que les voy a compartir en un momento más, bueno, vamos a ir limpiando ese mensaje de manera tal que nosotros no repitamos esas palabras que pudieran ser lesivas o agresivas para con la otra persona. Me permito compartir el apoyo visual para que vayamos avanzando. Entonces les hacía referencia, bueno, pues tiene un contenido de fondo, esta comunicación, que es el contenido literal, y el contenido relacional, que está relacionado fundamentalmente, perdón por lo reiterativo, con las emociones. Insisto, las que son cómodas y las que no lo son tanto. Entonces, las conductas, algo siempre nos andan comunicando. Esto va a influir sobre los demás y los demás pueden o no responder. Y aquí tenemos algo que es de donde se enfrasca o se vincula con el litigio. Les hacía referencia que el litigio es un conflicto de intereses calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Entonces, cuando hay una comunicación violenta, ¿sí? se va a tender a desconocer la singularidad, la individualidad o tratar de manera negativa a la persona. Entonces, en este caso, el elemento común es la intolerancia, ¿ok? Y la no aceptación. La comunicación, por su parte, no violenta, pues esta va a estar muy vinculada con temas pues, muy emocionales, muy del corazón, donde hay un diálogo limpio, y ese diálogo es interno, de sentimientos, de necesidades, y para justamente lograr esa comunicación no violenta, es vital revisar ese evento de origen que vino a desencadenar el conflicto. Identificar cuáles son las emociones, cuáles son las necesidades profundas, cuáles son esas acciones específicas que se tienen que realizar en el momento y qué deseo que el otro haga, ¿no? Para que obviamente pues tenga yo una respuesta a lo que estoy pretendiendo. Fíjense, les traje un ejemplo que me parece que nos puede dar un poco de luz.
Cuando tú llegas ebrio, fíjense, ya recuerden que nosotros tratamos o generalmente solemos hacer que alguien más nos causa daño, ¿no? O alguien más hizo una conducta que incide sobre nosotros y entonces ese alguien más en ese hacer nos causa estragos. Entonces, aquí el ejemplo dice, cuando tú llegas ebrio, ebria o ebria, recuerden el tema de la comunicación ahora también inclusiva, bueno, ese es el evento. La persona llegó ebria, ¿ok? ¿Cómo me siento? Me voy a sentir frustrado, ajá, y esa sería la emoción. ¿Por qué me siento así? Porque tengo la necesidad de estar contigo en tus 5 sentidos. Esa es la necesidad que se manifiesta. ¿Qué me gustaría? Si estás dispuesto, dispuesta a venir en estado sobrio y estar conmigo. Y entonces eso sería la petición. Fíjense cuántos elementos conjugamos aquí. ¿Cuál es el evento de fondo? ¿Cuál es la emoción que está vinculada? ¿Qué necesidad tengo? Y la petición específica. Me van a decir ustedes, ay, pero si eso es tan sencillo, por favor, todos lo sabemos. Seguramente sí, pero ¿qué creen? No lo llevamos a la práctica o no somos conscientes de ello, ¿no? Por eso tenemos esta serie de conflictos en los cuales, bueno, nosotros en el Centro Estatal de Mediación, bueno, pues tomamos estos referentes, pues para, si a alguien le pueden servir, ¿verdad? Pues podrían tomarlo en consideración. Entonces, ¿para qué nos va a servir contar con una habilidad asertiva? Pues para que nosotros podamos dirigirnos a otras personas sin forzarlas, sin menospreciarlas y respetando sus derechos, ¿ok? Nos vamos a ir cerciorando que comprenden correctamente cuáles son los datos de la historia, que cada una de las partes escuche su versión en voz de un tercero, donde ese tercero, que es el mediador, mediadora, atenúa la connotación negativa y obviamente el consecuente cambio perceptual que esto implica. ¿Ok? Entonces, esta comunicación asertiva va a permitir que nuestras relaciones se vean fortalecidas entre más pues respetuosos seamos al manifestar las mismas, ¿no? Que manifestemos, en este caso, alcancemos nuestras metas de una manera rápida, en colaboración, y que aparte, pues nuestro interlocutor no se sienta agredido o que actúe a la defensiva. ¿Ok? Entonces, les hacía referencia hace unos minutos, no nada más es lo que sale de mi boca, ¿sí? Sino cómo es que yo acompaño esas palabras. Seguramente ustedes también se habrán percatado que hay personas con las cuales de pronto nos relacionamos y decimos, oye, esta persona, si le quitamos las manos, se queda mudo o se queda muda, ¿no? Porque habla con las manos, mueven mucho las manos, en fin, el cuerpo, etcétera, acompañando cuál es su sentir, enfatizando algunas palabras o qué sé yo. Entonces, por eso, bueno, es importante que esas palabras que salen a través del mensaje, las estructuras de las mismas, pues bueno, el lenguaje del cuerpo, la postura, los movimientos, el lenguaje visual, ¿sí? Es vital, ¿no? Para que haya armonía entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace y cómo lo acompañamos de manera física, ¿no? Y bueno, el lenguaje paraverbal, que muchas veces, pues, a lo mejor ahí nos hace un poco eco en el sentido de decir, ay, pero como que estaba enojado cuando me lo dijo, ¿no? Porque a lo mejor le subió el tono de voz, pero a lo mejor no nos dimos cuenta que traía los audífonos y a veces cuando traemos audífonos no nos percatamos cuál es pues a lo mejor el volumen de voz que estamos empleando, ¿no? Pero alguien más puede percibir que a lo mejor nosotros tenemos cierto enojo. Les traje también aquí dos ejemplos que a lo mejor les van a parecer familiares, ¿no? Le pudo haber pasado al primo de un amigo y entonces imagínense nada más estas palabras o este conjunto de palabras que no se deberían decir, porque este no es asertivo, este lenguaje no es asertivo, porque juzga y generaliza. Ahí va. Eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. Obviamente esto de asertivo no tiene nada. Me parece que más violento. Asertivo podría ser, veo que en el último mes has llegado tarde a 3 reuniones. A mí me gustaría que llegues puntual. Fíjense qué diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco haciendo referencia a estos elementos. Y fíjense que aquí, esto es importante que nosotros eh, tengamos en consideración, pues que se aprende haciendo, que todo el tiempo
vamos pensando y repensando lo que pensamos que pensábamos. Parece juego de palabras, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros nos detenemos un poco, y específicamente por cuanto hace al área de mediación, fíjense que de manera muy especial llegó esta materia a mi vida y, y me parece que ojalá que yo hubiese tenido más profesores que abordaran desde un punto de vista psicológico el cómo en el momento en el cual nosotros vislumbramos otras opciones, abrimos un catálogo o un abanico de posibilidades, en donde no te hace menos mm, profesional del derecho el que busques que las partes estén en paz, estén en calma, estén en armonía, que ambas o quienes intervengan, porque en el conflicto no necesariamente tenemos a dos partes, podemos tener a dos o más, ¿sí? Encuentren la solución a su conflicto por convicción, no por obligación, no porque venga un tercero y diga quién tiene la razón y al otro prácticamente lo anule, ¿ok? Sino porque ambas, con esa convicción, con esa certeza, con esa confianza de que la palabra de ambos o de pluri, quienes estén ahí vinculados, ¿sí? Van a cumplir por convicción, porque quieren, porque están convencidos, porque saben qué es lo que más les conviene a todos, ¿ok? Y bueno, pues esto permitirá la reconstrucción del tejido social. A todos nos conviene que las familias estén y estemos en armonía, en santa paz, que construyamos para beneficio propio y de los demás. ¿Cómo pretendo, sí, ver paz o relaciones de paz, relaciones de armonía, si no la tengo dentro de mí? Hay una frase que en una de las diapositivas que les compartí dice: la justicia está en ti. Y es un eslogan que hemos empleado en esta administración, en el área de mediación, la administración del magistrado Soto y el magistrado Valls en el Centro Estatal de Mediación. La justicia está en ti, la paz está en ti, en el sentido en el cual, si nosotros estamos convencidos de que nosotros mismos nos tratamos con un lenguaje asertivo, de reconocimiento, de aceptación, de cuidado, de atención, de armonía, de respeto irrestricto a nuestra persona, en la misma medida vamos a tratar a los demás. Y está dentro de nosotros. O sea, la justicia no está afuera, la paz no está afuera, la felicidad no está afuera, todo está dentro de nosotros. Sé que de pronto suena fantasioso, sé que de pronto suena como únete a los optimistas, etcétera, etcétera. Pero solo hay de dos sopas, ¿eh? O elegimos sentirnos bien por convicción y trabajamos en nuestra persona. Y si de pronto detectamos que no nos alcanza, pues buscar a los profesionales de la salud mental para que trabajemos en nuestra salud mental. Nos merecemos estar en paz, en armonía y por consecuencia brindarle a los demás. ¿Cómo voy a brindar a los demás algo que yo no me doy? ¿Cómo voy a tratar con amor, con cuidado, con esmero a los demás, con servicio, si no me trato bien a mí? Entonces, bueno, pues en este sentido, si me permiten, les comparto nuevamente el apoyo visual. Y miren qué interesante está esto. La comunicación asertiva, efectiva, aquí les dejo algunos tips. El lenguaje empático, esta palabrita, cómo nos ha acompañado en estos últimos tiempos. Y se refiere fundamentalmente a que nuestro mensaje debe reflejar una intención genuina de ayudar, no de destruir. Para eso lo mejor es que utilicemos un lenguaje que muestre esa compasión, esa colaboración, esa cercanía, ese respeto irrestricto. ¿Ok? O sea, detenernos. Es importante que distingamos en qué momentos no está bien seguir discutiendo. Recuerden que finalmente para discutir o para tener un conflicto se necesita por lo menos de dos personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo parar la conversación? También es asertivo.
¿ok? Hay ocasiones en las cuales las personas tienen argumentos válidos, todas las personas. Y el hecho de que sean diferentes no quiere decir que una persona tenga la razón y la otra pues esté totalmente equivocada, ¿no? No necesariamente. Entonces, fíjense que esto es súper, súper interesante, así como detengámonos cuando esto parezca. El regular nuestras emociones, les hacía referencia al tema de las emociones educadas. Cuando nosotros detectemos, ¿sí? que algo se está saliendo de nuestro control, pues de pronto pareciera sonar como muy sencillo, ¿no? Pero el detenernos y respirar profundo y decir de dónde estoy, ¿sí? Nos va a ayudar, sin duda alguna, a no sobre reaccionar. Finalmente todos reaccionamos, pero no sobre reaccionar y estar a la ofensiva. Ya no digan a la defensiva, a la ofensiva, ¿no? Y un poco también ayuda en este sentido el, el considerar que las personas, ¿sí? Son únicas, son irrepetibles, son maravillosas y que hay acciones que realizan, pues que de pronto a lo mejor para nosotros nos parecen pues, que no están del todo adecuadas a nuestro sentir y vivir. Pero bueno, es su reacción, ¿no? Y bueno, nuevamente, respeto, ¿no? Esto es lo que hay. Y a las personas, pues bueno, no las calificamos o descalificamos. Las sumamos a nuestra vida así como son. Si de pronto esas personas nos suman a nuestra vida, bueno, pues habrá que movernos, ¿verdad? No somos un árbol. Entonces, tenemos entre las técnicas de comunicación asertiva que nosotros llevamos dentro del centro de mediación, está en particular el tema de la escucha activa. Este tema de la escucha activa, fíjense que me llamaba mucho la atención un video que nos compartían de un menor de edad que le pedía a la mamá, mamá, mira lo que hice. Y ya hay un dibujo así muy bonito, ¿no? La obra de arte del niño. Mamá, y la mamá pues ni lo volteaba a ver, ¿no? La mamá así con su celular, ya saben, acá contestando los mensajes, qué sé yo. Sí, permíteme un momentito, ahora veo tu dibujo, ¿no? Entonces, sí, sí, te estoy viendo. Y el niño le decía, mamá, pero quiero que me veas con los ojos, ¿sí? Y me escuches con el corazón, le decía el niño, ¿no? Y cuando generalmente nosotros pensamos el escuchar, pues es con los oídos, ¿no? No, quiero que me escuches con el corazón. A lo que el niño le hacía referencia es, pues, que estés presente en el presente, ¿no? Que qué bueno que estás atenta a tu celular, porque seguramente es algo muy importante de tu trabajo, pero que estés aquí, que me veas, ¿no? Que me reconozcas. Entonces, a eso se refiere la escucha activa, que estemos atentos a la persona, que la miremos a los ojos, que validemos sus emociones, ¿ok? Bueno, fundamentalmente lo enfocado a ello. El tema de la empatía, darnos la oportunidad de poder compartir de manera respetuosa el mundo del otro sin anclarnos al mismo. O sea, fíjense que hay una frase muy común al respecto, decía, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos del otro. No, esa es otra cosa, ¿sí? Respetar ese mundo de esa otra persona desde la compasión. Cuando hacemos referencia al tema de la reformulación, en este caso se escucha lo que dice la persona, se repite lo que dice la persona, pero le quitamos, digamos, los elementos que no están tan padres. De tal manera que es un poco que el mensaje vaya sin una carga lesiva o agresiva. Ajá. Y cuando hacemos referencia al parafraseo, bueno, pues aquí repetimos literal el contenido sin palabras lesivas, agresivas, ¿sí? Para que obviamente el relato no pierda esa veracidad. Entonces, yo aquí les pongo este último cuestionamiento. ¿Con qué nos quedamos? Porque pareciera ser que en esta reflexión, pues de pronto obviamente ¿Qué, qué, qué, qué connotación le podríamos dar, ¿sí? eh, a esta comunicación asertiva, su relación con el tema de mediación? ¿Qué relación se establece esta comunicación asertiva? La mediación, para que los procesos que nosotros llevamos a cabo
cuando tenemos un conflicto, no necesariamente porque vengan al centro de mediación. Todas las personas, finalmente, estamos en interacción constante, ya sea en el plano familiar, en el plano laboral, ¿sí? En el plano social, y hay situaciones en virtud de las cuales lo que sale de nuestra boca, ¿sí? No sale del todo limpio, lo que platicábamos. Sale con algunos elementos que pudieran ser sumamente eh, cargados, ¿sí? De emociones que no han sido gestionadas, que no han sido reconocidas, que no han sido validadas, y que de pronto en esa emocionalidad exponencial pudiéramos causar estragos en los vínculos que tenemos establecidos. Y bueno, pues sé que suena súper idealista, pero pues a todos nos conviene estar en un ambiente en virtud del cual, en el momento en el cual manifestemos ese abracadabra que les hacía referencia, deba ser exactamente como lo digo, que ese querer, para que sea exactamente como lo digo, vaya desprovisto de una carga violenta, negativa, lesiva, ofensiva. En la medida en la cual de nuestra boca salgan elementos que edifiquen, que sean positivos, que aporten, a todos nos conviene. Finalmente todos somos parte del todo y en ese todo, al ser elementos integrantes, pues todos somos importantes. Y en esa pues dinámica como tal que se ha diseñado dentro de los medios alternos de solución de controversias, fíjense que mi magistrado se referencia a un elemento que a mí me llamó mucho la atención y he reflexionado mucho al respecto. Decía, no son medios alternos, me parece que son medios adecuados. Y sí, medios adecuados a una situación en específico. Y en esa situación en específico, la comunicación asertiva es vital. El escucharnos y el escuchar a los demás, ¿sí? De manera respetuosa, responsable, que nos va a permitir que nosotros seamos constructores de paz, que seamos esos elementos que van a contribuir a que aquello que vemos allá afuera que nos parece que no es tan luminoso, que nosotros contribuyamos en la medida de lo posible para que nuestro actuar vaya en armonía entre lo que se piensa, dice y hace. Ese es el fondo de la plática del día de hoy, un elemento fundamental para nosotros en el área de mediación, comunicación asertiva. Y esto en nuestros programas de capacitación y de certificación en mediación escolar, en mediación pública, mediación privada, nosotros hacemos especial énfasis. Cuán importante es que aprendamos a comunicarnos. Y esto, pues bueno, finalmente es un proceso. Todos los días estamos aprendiendo y desaprendiendo y a su vez reaprendiendo. Esa es la invitación, que un poco esta reflexión nos permita pues alertar a algunos elementos que seguramente ustedes hacen día con día. Aquello que está muy bien, qué maravilla, hay que seguirlo haciendo. Y aquello que a lo mejor no está tan luminoso, ¿cómo podemos identificarlo? Hay que ver los resultados. Si nuestra vida está todo en orden, en santa paz, en armonía, etcétera, qué maravilla, sigamos por ahí. Pero si de pronto advertimos que hay elementos en virtud de los cuales, pues ahí vienen unas alertas, pues a lo mejor valdría la alegría que nos detuviéramos un poco y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué reconozco? ¿Sí? Y a lo mejor a veces necesitamos espejos. Y a veces esos profesionales de la salud son de los espejos más limpios en los cuales podemos vernos para identificar qué estamos haciendo muy bien, qué maravilla, sigamos por ese camino, y aquello que a lo mejor pues no suma tanto a donde queremos ir, pues bueno, a lo mejor nos permita hacer alguna recomposición, o así como hacemos en la aplicación de Waze, ¿no? Recalculando, recalculando, pues que recalculemos.
y que un poco, fíjense que también para cerrar esta participación, me considero pues, ya de esas abogadas que fue formada en la vertiente bélica, combativa, donde aquel que más gritaba, aquel que más se imponía, era el que ganaba, ¿no? Que ante cualquier conflicto, la demanda, toda la carne al asador para lastimar, para ganar fundamentalmente, ¿no? Y le vamos a, pues, todo el peso de la ley, ¿no? Sí, sí, así fue formada. Así se describía, ¿no? Un abogado que fuera muy guerrero. Ajá. Con el paso del tiempo y al estar en esta área en particular, me doy cuenta que ojalá nos hubieran enseñado a ser más compasivos, más benevolentes con nosotros mismos, a entablar una comunicación adecuada, cercana, asertiva con nosotros mismos y con los demás, entender el actuar de los demás sin juzgarlo y en ese no juzgar, no demeritar, no lastimar a los demás, no nos lastimamos. Que finalmente el reconocer nuestras debilidades como personas, pues nos permite también el entender que las personas no hacen cosas en el sentido, llamémosle, o sea, como de origen de querer lastimar a alguien. Las personas hacen cosas y nosotros decidimos si esas cosas que hacen las personas nos lastiman o no. Y si estimamos que están interfiriendo, causándonos estragos, causando alguna molestia en particular, pues bueno, qué mejor que tengamos las herramientas, las habilidades, las actitudes y los valores para poder manifestar aquello que no está sumando a mi persona, que la persona comprenda cuál es mi sentir, cuál es mi decir, y en esa tónica podamos entablar un diálogo que nos permita resarcir, si fuera el caso, los daños que nos hemos causado y restaurar esa relación social que va a incidir en nosotros mismos y obviamente en la sociedad de la cual somos parte. Yo espero que esta plática del día de hoy, que no ha sido tanto jurídica, sino de comunicación en materia de mediación, enfatizando la asertividad, pueda apoyarles para hacer una especie de reflexión y que sume a ese un poco pensar y repensar, insisto, lo que pensamos que pensábamos. Nuevamente, señor presidente Ricardo Sodi, señor director general de la Escuela Judicial, maestra Lili, gracias por permitirme estar el día de hoy aquí en mi amada Escuela Judicial. Gracias.